Según el informe que publicó ayer el Poder Ejecutivo, en la sexta línea de bombeos superaron los niveles de cloruro por miligramo por litro en promedio diario y también en el sodio. No fue así en el caso de la cuarta y la quinta línea. El mismo informe agrega que se consumieron en la zona metropolitana y en Montevideo 528.525 metros cúbicos por día, y el estado de situación en la reserva de Paso Severino cuenta que al día de ayer había 1.652.547 metros cúbicos. Recordemos que esa presa puede represar 67 millones. Hoy está en 1.652.000. Ayer el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, recibió en Torre Ejecutiva a una delegación del Frente Amplio, que se creó justamente a instancias para analizar la situación de emergencia hídrica, entre otros, integrado por la senadora Lilian Quechichán, que está en línea con nosotros. Senadora, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. Senadora, ¿cómo evalúa el encuentro de ayer? Yo diría que fue un encuentro necesario y esencialmente positivo, en el sentido de que pudimos entre plantear y poner sobre la mesa para lo que nosotros es una situación absolutamente crítica y dramática, en la que el presidente coincidió con nosotros, que en pocos días, en 10 días, en 15 días, en 20 días, se van a terminar las reservas que tiene Paso Severino y vamos a entrar en otra etapa todavía más compleja, que va a requerir ciertas coordinaciones. Nosotros nos parece, y lo hemos dicho, yo te diría desde el 25 de enero, donde el Frente Amplio empezó a analizar el impacto de la sequía en el sector productivo. Luego en febrero empezamos a analizar la situación de la crisis hídrica en torno al abastecimiento de agua potable a la población. En abril, en mayo, en junio, nosotros veníamos planteando esa situación. Queda claro que el gobierno la ha seguido, la corre de atrás, es decir, no hubo medidas preventivas. Esta propia obra que se tiene que hacer ahora de trasvase del agua del río San José al río Santa Lucía es una obra que se debería haber empezado mucho antes. Pero lo más importante es que pudimos dialogar, estaban ahí en la mesa representadas Montevideo y Canelones, que son el 60% de la población, que es la que está afectada, y sí le pedimos al presidente. A mí me sorprendió, les digo sinceramente, un poco que el presidente estuviera solo con su responsable de comunicación, Ponce de León, que no hubiera nadie del Ministerio de Ambiente, ni de Transporte, ni de OCE, cuando estábamos hablando de un tema que va a cambiar de calidad y para peor en pocos días, y que eso va a obligar a un desafío logístico de acercarle el agua embotellada a todavía muchas miles más de familias de las que les está acercando ahora. Nosotros planteamos con mucha fuerza la convocatoria al Sistema Nacional de Emergencia, al SINAE. Es una herramienta muy potente que realmente en muchos episodios de la vida del país, inundaciones, cuando hubo que llegar a cada rincón del país con algún tipo de material, cumplió una tarea espléndida, y a nosotros nos parece increíble que en una situación de este tipo no esté reunido todos los días el SINAE en la misma mesa, intercambiando con todos los actores que tienen que ver con esta problemática. Y después, obviamente, manifestamos nuestro apoyo a las medidas tomadas por el gobierno, en el sentido que van en la misma línea que el Frente desde el mes de enero venía planteando. Manifestamos nuestra discrepancia con que no se exonere la tarifa de OCE, porque las casas no están recibiendo agua potable. Es decir, el contrato que los uruguayos firmaron con OCE se está violando abiertamente, porque no es agua potable lo que recibe la gente. Nosotros no lo hacíamos para todo el mundo, lo hacíamos para los hogares que gastaran 1.000 pesos o menos de 1.000 pesos de agua por mes, y eso no fue aceptado. Y bueno, el presidente quedó de analizar el tema de la convocatoria al SINAE, que para nosotros es realmente
tema muy central. Senadora, hoy el escenario que a usted le queda claro a partir del encuentro de ayer, o que el presidente eventualmente lo haya explicitado, es que hasta que no esté pronta la obra del trasvase del río San José, cuando se acabe el agua de San Severino, el agua va a dejar de ser bebible o potable, o sea, esa calidad se va a terminar hasta que no esté pronta la otra obra. ¿Está claro eso ya? Sí, está claro. Está claro y es lo que nos preocupa, y por eso digo que nos vamos a enfrentar a un desafío logístico, porque cuando eso suceda, indudablemente el desafío de llegar con el agua embotellada a muchos más lugares va a ser todavía más exigente. Y ahí nosotros creemos que en un espacio de coordinación, con todas las herramientas que las intendencias puedan tener, que el Ministerio de Transporte, que el propio Congreso de Intendentes, que la Presidencia de la República, sería imprescindible que el sistema de emergencia estuviera funcionando en forma diaria y permanente. Sí, eso va a suceder, y también cuando hablamos de la obra del trasvase del río San José, nosotros le preguntamos al presidente cuánto duraría ese trabajo. Él dice que las informaciones que tienen le dicen que en un mes va a estar pronto. Nosotros tenemos informaciones que nos dicen que va a ser muy difícil que en un mes quede pronto, pero él dijo que la va siguiendo diariamente a la obra. Pero sí, efectivamente va a llegar un momento en el que el agua de la canilla va a ser agua directa del Río de la Plata y no va a ser agua ni potable ni bebible. O sea que ustedes, en base a la información que tienen, es que la ventana entre el fin de Paso Severino o las existencias de agua en la represa de Paso Severino y que la obra del trasvase esté pronta es más grande que lo que hoy tiene el presidente, o lo entiende el presidente. Bueno, el presidente asegura que la obra en un mes va a estar pronta. A Paso Severino le quedan 1.600.000 litros por cuando tiene una capacidad, como tú bien decías, de cerca de 70 millones. Está en el límite más bajo de la historia. Por lo tanto, cuando esa reserva que va quedando poca de agua dulce para mezclarla con agua salada, que es lo que hoy estamos recibiendo, se acabe, toda el agua va a ser salada. Y nosotros estamos convencidos de que la obra de trasvase no va a ser pronta. Por eso ahí va, la pregunta apuntaba a eso, senadora, si la ventana, porque en función de lo que dice el presidente sería, 20 días, 25, un mes. Da la impresión de que, a jugar por la información que tienen ustedes, sería más allá de un mes. Un poco más de un mes, sí, es la información que tenemos nosotros, es un poco más de un mes. Senadora, en las propuestas que ha hecho el Frente Amplio, ¿hoy las ve reflejadas efectivamente en la gestión del gobierno? Y la otra pregunta es si falta alguna. Bueno, para nosotros sí, falta la exoneración de la tarifa de OCE a los hogares que gasten 1.000 pesos o menos, es decir, a los los más desfavorecidos. Después hubo un conjunto de propuestas que nosotros veníamos haciendo, que tenía que ver con la quita del IVA y del IMESI. Ustedes se acuerdan que eso nosotros hace más de un mes y medio que lo propusimos en el Parlamento, y no es que se votó en contra, ni siquiera estuvieron acordes con tratar el tema. Es decir, nosotros lo planteamos en el marco de la emergencia, no consideraron que fuera una emergencia, la exoneración del IVA y del IMESI al agua embotellada para reducir su costo. Eso finalmente no hubo más remedio, obviamente el gobierno la tuvo que tomar. Nosotros pedíamos campaña de bien público cuando el gobierno estaba poniendo toda su energía en decirle a la gente que le habían bajado los impuestos y no le estaban comunicando la situación que teníamos con el agua. Nosotros creemos sí que hay que extender el beneficio a los jubilados y a los pensionistas que tienen jubilaciones inferiores a las 2 jubilaciones mínimas, pero fundamentalmente la exoneración de la tarifa y la información, la transparencia. Y después, obviamente, compartimos con el presidente las medidas que ha tomado tanto la Intendencia de Montevideo
como la Intendencia de Canelones en su coordinación institucional, en cómo le comunica esta situación a toda la población, en cómo hay mucha transparencia en los datos relevantes que están abiertos en las dos intendencias, cómo se refuerza la capacidad para detectar pérdidas de agua. Bueno, hay un conjunto de medidas que han ido tomando las intendencias y además la generación de esa cadena logística solidaria que con los municipios y que con la descentralización realmente las dos intendencias podrían contribuir muchísimo a que cuando suceda esta situación que va a suceder, que va a ser todavía más compleja, podemos estar mejor preparados. Senadora, un par de últimas preguntas. Ese argumento que presenta el Poder Ejecutivo de no bajar la tarifa porque no se debería estimular que se gaste más agua cuando hay una situación como la que estamos viviendo hoy, ¿para ustedes no es de recibo? Bueno, no, porque en realidad lo que nosotros le estamos diciendo, ayer una señora con 5 hijos nos decía que el bidón de agua se le había ido en hacer la sopa para los chiquilines y se había quedado sin agua para cualquiera de las otras cosas. Entonces el gasto que esas familias más vulnerables están haciendo en agua potable, más allá de la ayuda que puedan recibir los que tengan tarjeta de Uruguay Social, pero hay mucha gente vulnerable sin tarjeta de Uruguay Social que a veces va a comer a los comedores municipales o que va a los refugios y que no tiene tarjeta, que va a haber que asistirla. Y para nosotros es importante que esa gente pudiera tener también una ayuda en la exoneración. Fue lo que hizo el Frente Amplio en su momento cuando tuvimos problemas en el agua en Maldonado. Nosotros exoneramos el primer mes la tarifa, comprendiendo que el agua que estaba recibiendo la gente no merecía que fuera abonada porque tenía una calidad pésima. Claro, pero el planteo que hace ahora eventualmente también se suma a que en este momento donde OCE se debe enfrentar a ciertas obras, por ejemplo, esta obra del trasvase que estaría en el entorno de los 20 millones de dólares, sí, de financiar o quitarle recursos a la empresa no sería la mejor decisión en esta coyuntura. ¿Esa posición qué les parece? Bueno, no, a nosotros nos parece que para eso está el Estado. Es decir, es cierto, nosotros no estamos planteando que se exonere a todo el mundo, entendemos que se requieren los recursos, pero mucho más entendemos que hay que darle una mano a los sectores más vulnerables que realmente la están pasando muy mal en lo sanitario y en lo económico. ¿O se la sigue corriendo de atrás, senadora? Sí, yo creo que sí. Date cuenta que esta obra debería haberse comenzado a hacer hacía mucho tiempo, porque esto era las informaciones científicas de la falta de lluvias hasta agosto son clarísimas hace mucho tiempo. Parece mentira que realmente se ponga ahora manos a la obra a este entubado que son como 10 kilómetros o 13 kilómetros que recién se empiece a hacer ahora. Es decir, el gobierno ha tenido una constante en casi todas sus áreas de falta de prevención, de medidas preventivas, porque ha estado gobernado por el ahorro, es decir, prefirió ahorrar los millones que ahora tiene que gastar de apuro y todavía van a ser más de 20 millones, van a ser cerca de 30 millones. Sí, yo creo que la corrió desde atrás al inicio y la sigue corriendo desde atrás ahora. Lilian Quechichán, senadora del Frente Amplio, Fuerza Renovadora, convocatoria, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Un gusto, a las órdenes como siempre.